en el capítulo 12, en el versículo 22 del libro de Lucas. También los invito a ponerse de pie en reverencia a las Escrituras. Leemos, versículo 22. Lucas 12, 22. Lucas 12, 22. El Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 22. Dice así la palabra del Señor. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuerpos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero. Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas yo os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre, que sabe que tenéis necesidad de estas cosas, más buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Tome su asiento si usted lo desea. Tenemos una porción larga de texto. Difícilmente pueda cubrir todo el texto. Quizás podamos avanzar hasta la mitad de este mensaje y dejemos para el otro domingo la otra mitad del mensaje. Pero, ¿sabe? El tema de la ansiedad, que es sobre lo que voy a hablar acerca del estrés, acerca de la ansiedad, acerca de cómo eliminar el estrés en nuestra vida, la ansiedad, la preocupación, el temor en nuestra vida. Algo que se toma de una forma absolutamente normal en las personas del mundo. Estaba escuchando el otro día a un médico por la televisión, el doctor Daniel López Lorenzetti o Rossetti. Él se dedica a la medicina del estrés. Y él hacía algunas definiciones acerca del estrés, qué es el estrés, cómo se comportan las personas con estrés. Pero lo que más me llamó la atención fue que él dijo que no existe una vida sin estrés, que no es posible una vida sin preocupaciones, que no es posible una vida sin temores, que no es posible una vida sin ansiedad. Si tú vives, entonces tienes ansiedades, tienes temores, tienes preocupaciones. Y me quedé pensando acerca de esto y obviamente busqué un fundamento bíblico acerca de lo que él decía. Y por el contrario, yo me encontré en las Escrituras con 3 declaraciones claras de nuestro Señor Jesucristo acerca del estrés, de la preocupación, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro Señor Jesucristo en nuestro texto nos dice en el versículo 22, no os afanéis. En el versículo 29 dice, no os preocupéis. Y en el versículo 32 dice, no temáis. O sea, que la vida libre de temor,
de ansiedad, de preocupación y de afán es posible en Cristo. Es más, el vivir sin temores, sin afán, sin preocupaciones, es un beneficio que nosotros recibimos a través del Evangelio. Es algo en lo cual nosotros podemos gozarnos por haber entrado al reino de Dios. Si tú has entrado al reino de Dios, tú debes vivir una vida sin afán, sin preocupación y sin temor. Entiendo obviamente por qué el mundo está estresado. Entiendo por qué el mundo tiene miedo. Entiendo por qué el mundo está afanado por las cosas que están en su alrededor. Ellos se preocupan. Ellos están en una ansiedad profunda y terrible. Sufren ataques de pánico. Porque es aterrador, obviamente, estar viviendo en un mundo donde no sabes para qué existe, cuál es tu propósito, ni dónde vas a ir. Entiendo por qué la gente toma drogas, entiendo por qué la gente se acobija en el alcoholismo, entiendo por qué las personas comienzan a planear aventuras para que sus pensamientos puedan estar lejos, por lo menos, de las preocupaciones, de la ansiedad y el temor. Entiendo eso en personas que no pertenecen al reino. Entiendo, es algo normal. Claro que sí, que las personas deberían estar así como están, llenas de temor, llenas de ansiedad, llenas de preocupaciones, sin saber hacia dónde ir o qué hacer. Sí, ni siquiera duermen, ¿no? Vivimos en una cultura, en una sociedad que está repleta de ansiedades. Lo sorprendente de todo esto, que también es cierto que vivimos en un tiempo en la historia donde la sociedad ha alcanzado un sinnúmero de comodidades. Es la sociedad más cómoda que ha existido en el mundo. Ha alcanzado tecnología, tenemos autos para que nos transporten, esta sociedad ha alcanzado muchísimas cosas. Sin embargo, es la sociedad más ansiosa, más temerosa y más llena de preocupaciones que jamás haya existido. Y para esto tenemos un mundo médico, como este doctor Rossetti, que ellos se dedican, que hacen un negocio de los problemas, las preocupaciones y las ansiedades, tratan de ayudar a las personas con estrés. No hay ninguna preocupación que ellos no le pongan un rótulo, no hay ninguna ansiedad que ellos no la cataloguen de alguna forma. No hay preocupación que no sea diagnosticada y que no sea medicada. Pero aún así, todos los miedos de las personas, todas las ansiedades de las personas siguen sin ser superadas. La gente vive con ansiedad, vive con preocupación, vive con estrés. Y es tan común en medio de nosotros, aún en medio de la iglesia, que ni siquiera pensamos en eliminar la preocupación, en eliminar el temor, en eliminar la ansiedad. Es como si fuese algo normal, algo con lo que tenemos que lidiar, algo que tenemos que manejar. Pero cuando el Señor Jesucristo viene al mundo y Él habla a sus discípulos, no les dice: escuchen muchachos, yo les voy a enseñar cómo ustedes pueden manejar el temor, cómo ustedes pueden manejar la ansiedad, cómo ustedes pueden manejar las preocupaciones. No, el Señor Jesucristo les dice: ustedes deben eliminar de sus vidas la ansiedad, la preocupación y el temor. Esto no debe estar en sus vidas. Hay muchos desórdenes de ansiedad en general. Yo he visto, una vez haciendo evangelismo, buscamos una serie de fobias para representar,
Bueno, eran tantas y con nombres tan raros, ¿no? Que a uno hasta a veces le causaba risa, ¿no? Pero hay, digamos, desórdenes de ansiedad que son un poco más generales, desórdenes obsesivos, compulsivos, personas que se lavan las manos 100 veces por día, para todo van y se lavan las manos, personas que están obsesionadas con las enfermedades y desinfectan su casa constantemente, le echan lavandina, o sea, constantemente desinfectando toda su casa, o que se rascan la nariz, se rascan tanto en la nariz que se le cae la nariz. O sea, desórdenes compulsivos. Hacen cosas que no son normal, pero la ansiedad y el temor es el motor que los mueve a esas cosas. Personas que cuentan, personas que acumulan cosas, acumulan cosas que no sirven, pero sin embargo acumulan. Todos esos son desórdenes de ansiedad compulsiva. También hay desórdenes como ataque de pánico. Las personas entran en un temor profundo, tan profundo que comienzan a transpirar, su corazón se empieza a acelerar, literalmente cree que van a morir. Literalmente. El estrés postraumático, este es un estrés que viene después de haber sufrido algún trastorno, algún problema que acaban de enfrentar. Bueno, fobias específicas, gente que le tiene fobia a las arañas, a las cucarachas, a los bichos. No es que dice, ok, vi una rata y me asusté. No, es que no pueden ver ni un documental donde hay una rata, porque donde ven la imagen de ese animal, entonces comienzan a sentirse mal. Bueno, eso es estrés, es fobia, ¿no? Pero lo mejor que el mundo puede ofrecerte en este campo es que tú aprendas a manejar tu ansiedad, a manejar tu miedo, a manejar tus temores. Es como decirte, ok, es como te voy a mandar a una academia de manejo y tú aprendes a manejar tu temor como aprendes a manejar tu auto. O sea, te vamos a dar un par de charlas para que tú sepas cómo manejar esta cuestión de los temores, estas cuestiones de la ansiedad acerca de lo que te va a ocurrir. Eso es lo mejor que el mundo puede ofrecerte. Donde vayas, te van a decir, ok, usted tiene, sea lo que tenga, es decir, no sé, a mí se me da por cerrar mucho los ojos. Ok, usted tiene el síndrome de, usted tiene tiene que hacer esto, tome estas pastillas, qué sé yo, y usted ya salió ahí, o sea, con los ojos así abiertos, mientras que toma las pastillas. El mundo es lo mejor que puede hacer por usted. Tratar de que usted viva, resista, pueda desarrollar su vida aún teniendo ese problema. Pero nuestro Dios compasivo, nuestro Señor Jesucristo, no dijo, escuchen, yo voy a enseñarles a vivir con este temor, a vivir con esta ansiedad, a vivir con preocupaciones. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, yo les voy a decir cómo ustedes deben eliminar el temor, la ansiedad y las preocupaciones de su vida. Deshacernos de estas cosas en su totalidad. De hecho, podríamos traducir estos versículos, el versículo 22, como literalmente que el Señor está diciendo, en este momento, dejen de estar ansiosos. En el versículo 29, dejen de preocuparse. Y en el versículo 32, dejen de tener miedo. Dejen de tener miedo. Bueno, la preocupación es algo obviamente terrible. Alguien definió la preocupación como un pequeño río que corre a través de nuestra mente. Un pequeño río de temor que corre a través de nuestra mente. Pero a medida que nosotros vamos alimentando ese río, el caudal de ese río de temor muy pronto va a comenzar a arrastrar todos nuestros pensamientos, va a arrastrar toda nuestra vida y nos va a poseer por completo.
Algo que comienza de forma pequeña, un pequeño temor, una pequeña ansiedad. Nos encontramos que ahora ha dominado por completo nuestra forma de vivir. Un dato interesante. Ahora en este tiempo no lo hemos visto mucho, pero generalmente nosotros solemos ver neblina. En invierno generalmente y quizás en lugares donde hay agua. Una neblina, por ejemplo. Todos saben lo que es la niebla, ¿no? ¿Sí? Una niebla espesa que cubre más o menos unas 7 cuadras de una ciudad y de unos 30 metros de altura. Una neblina que paraliza una ciudad. Literalmente la neblina paraliza la ciudad porque no se puede ver, porque no se puede transitar. ¿Sabe de qué está compuesta esa neblina? De un vaso de agua. Es un vaso de agua en 66.000 partículas, millones de partículas. Y muchas veces es así. Las preocupaciones son como pequeñas cosas en nuestras vidas, pero que de repente nos paralizan, no nos dejan pensar, no nos dejan ser coherentes con vivir nuestra vida cristiana. La palabra preocupación, de hecho, viene de una palabra muy antigua en alemán que significa ahogar, estrangular, y eso es literalmente lo que hace la preocupación y la ansiedad. Tú te sientes que te está ahogando, que te está estrangulando. Ahora, hay solamente 2 áreas en las cuales tú puedes preocuparte. ¿Cuáles son esas 2 áreas? Bueno, una en el área material y el otra área donde nos podríamos preocupar es en el área inmaterial. O sea, en el área terrenal y en el área celestial. Esas son las 2 grandes áreas en donde están o donde pueden estar nuestras preocupaciones. Y el Señor justamente nos dice que no debemos preocuparnos de nada que estén en estas áreas. Y me gustaría que veamos de este pasaje que hemos leído por lo menos 6 cosas. No creo que avancemos sobre las 6 cosas, pero se las enumero y quizás el próximo domingo terminemos. La primera es que la preocupación muestra nuestra falta de entendimiento del propósito divino. La segunda, la preocupación no entiende de prioridades divinas. La tercera, la preocupación o la ansiedad no entiende la soberanía de Dios. La cuarta, la preocupación no nos hace ver la preferencia de Dios. La quinta, la preocupación no nos deja disfrutar de la paternidad divina. Y la sexta, la preocupación impide el placer divino. Empezamos en primer lugar viendo que la preocupación muestra una falta de entendimiento en los propósitos de Dios para nuestras vidas. Versículo 22, vamos a nuestro texto. Dijo luego a sus discípulos: por tanto, os digo que no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? Bueno, lo primero ahí es que aparece la palabra discípulos. Esta palabra aquí es utilizada en un término muy general. O sea, hay 2 grupos de personas escuchando a nuestro Señor. Están los 12 discípulos, aquellos que han entrado al reino. Y esto lo sabemos porque en el versículo 41 habla Pedro, que era parte de ese grupo. O sea, están los discípulos allí, pero también hay una gran multitud. Hay un montón de personas que están tratando de decidir si van a entrar al reino o no. Entonces el Señor le habla a personas que están dentro del reino y le habla a personas que están por decidir por entrar al reino y les habla acerca de la ansiedad, de la preocupación y de los temores. Ahora, este relato
ocurre inmediatamente después de la interrupción del hombre del versículo 13. Si usted va a unos versículos anteriores, el versículo 13, hay un hombre que viene e interviene o interrumpe al Señor. Y lo interrumpe al Señor pidiéndole que el Señor interceda entre él y su hermano para que su hermano comparta la herencia con él. Y luego de esta interrupción, el Señor habla de esta maravillosa parábola del joven o del rico insensato, donde dice que allí había un rico que acumulaba para sí, dice, tengo muchos bienes y ¿qué voy a hacer? Tengo que construir graneros grandes y cada vez más grandes para poder acumular todo lo que tengo. Y el Señor le dijo, insensato, hoy vienen a pedir tu alma. ¿Qué harás con todo lo que acumulaste? ¿Qué va a pasar con todo lo que acumulaste? Al final del versículo 21, el Señor le está diciendo a sus discípulos que debemos pasar por esta vida sin egoísmo, sin poner nuestra confianza en las riquezas, pensar que el acumular va a ser algo que nos va a dar tranquilidad, falta de temor y falta de ansiedad. Versículo 22, entonces, el Señor comienza diciendo, por tanto os digo. Ahora, ¿cómo por tanto? ¿Por tanto qué? Bueno, por tanto lo que he dicho en el versículo 21, que cada uno de ustedes debe tomar una decisión. Cada uno de ustedes debe tomar la decisión de ser rico para consigo mismo, de atesorar egoístamente para con ustedes o ser rico para con Dios. De hacer tesoros aquí en la tierra, acumulando cosas materiales, o hacer tesoros en los cielos. Deben tomar una decisión. Entonces dice, por tanto, os digo, lo mismo dice en Mateo 6, del versículo, que es un texto paralelo a este, Mateo 6, del 19 al 21, dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y el versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno o amará a otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces lo que el Señor le dice es, ustedes deben tomar una decisión. O caen en el egoísmo, en el materialismo, aferrándose a las cosas materiales, o hacen tesoros en los cielos. Esa es la decisión que deben tomar ustedes. Y el versículo 24, o sea, es una ilustración clara para ellos, porque dicen, ninguno puede servir a dos señores, y le estaba hablando acerca de la esclavitud. Ellos sabían lo que era un esclavo, cómo un esclavo se comportaba y cuál era la libertad de un esclavo. Un esclavo no puede tener dos señores. No es como nosotros en este tiempo, que decimos, ok, me voy a buscar un trabajo de 7 de la mañana a 4 de la tarde y después salgo a las 4 y a las 5 me busco otro trabajo y tengo dos trabajos. No, un esclavo no podía hacer eso. Un esclavo le pertenecía o servía a un solo amo. Y si lo quería hacer con dos, iba a amar a uno y iba a despreciar al otro. Así dice el Señor con las riquezas. O tú te aferras a las riquezas y las riquezas son tu amo, o tú te aferras al Señor y el Señor es tu amo. Nadie puede servir a dos señores. Ahora dice, por tanto, por esta razón. Y esta obviamente es una transición. Es una transición porque así como usted, los discípulos también se están preguntando, escuchando al Señor, quizás no diciéndoselo, estas son cosas que pienso yo, pero yo si hubiese estado allí escuchando al Señor, hubiese también pensado,
Bueno, Jesús está diciendo que debemos ser ricos para con Dios y debemos acumular riquezas en los cielos y no debemos acumular dinero aquí en la tierra, que no debemos construir graneros cada vez más grandes y almacenar dinero y volvernos ricos. Lo entiendo. Pero ¿qué pasa si le damos todo eso a Dios? ¿De qué vamos a vivir? ¿Quién va a cuidar de nosotros? ¿Quién va a cuidar de nosotros si no somos nosotros mismos los que nos cuidamos? Si no construyo graneros cada vez más grandes, si no cuido de mí mismo, si no apilo, si no acumulo, ¿cómo voy a estar seguro? No quiero vivir de la caridad de otra persona. No quiero llegar al momento donde yo tenga que esperar que alguien de su generosidad me dé. Yo creo que quizás cuando nosotros escuchamos esto y cuando los discípulos escucharon esto, pensaron algo así. Pero la respuesta que le da el Señor a ¿quién va a cuidar de nosotros? El Señor le dice de una forma clara, es Dios quien va a cuidar de ti. Dios es el que alimenta las aves. Dios es el que hace que crezca el pasto en el campo. Dios es el que sabe lo que necesitas. Dios es el que te va a dar el reino. Ustedes vinieron a estar bajo el cuidado de Dios. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, si Él pide que nosotros entreguemos todo, como se lo dijo al joven rico, ¿recuerdan el joven rico? Le dijo que vendiera todo lo que tenía y que luego lo siguiera. El joven rico dijo, no, jamás voy a vender todo lo que tengo. Y dijo que se fue triste porque era muy rico y quería su dinero. Y no quería deshacerse del dinero y no quería depender de Dios. También el Señor Jesús dijo a otros que le escuchaban, si quieres venir en pos de mí, Lucas 9:23, si quieres seguirme, si quieres venir en pos de mí, tienes que negarte a ti mismo, tienes que perder tu vida. O en las palabras de Mateo 13, 44, 46, tienes que vender todo para comprar la perla de gran precio. Tienes que abandonar todo, vender todo para comprar el campo donde está el tesoro escondido. O en el capítulo 9, en el versículo 17 aquí del Evangelio de Lucas, le dijo a un hombre, sígueme. Y el hombre le dijo, Señor, te seguiré a donde vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen cuevas, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Si me sigues te puede costar todo. Le costó todo a los apóstoles. Ellos entregaron sus redes, lo que tenían, todo. Dejaron todo y le siguieron. Y le dijo a otro hombre, sígueme. Y este hombre le dije, espera un momento, Señor. Espera un momento, espera que voy y entierro a mi padre. Y recuerde que el padre de este joven no estaba muerto. Pero lo que el joven le estaba diciendo, espera Señor, espera que se muera mi padre, espera que yo pueda heredar, que yo pueda tener recursos, entonces con mis recursos yo te puedo seguir. El Señor dijo, no, deja que los muertos entierren a su muerto, ven tú y sígueme, sin nada. Lo que el Señor está diciendo a cada uno de nosotros, o si tú estás aquí y no has escuchado el Evangelio, y estás pensando si puedes seguir a Cristo o no, estás calculando si puedes ser un discípulo del Señor. Lo que el Señor nos pregunta es, ¿qué tan desesperado estás tú? ¿Cuánto verdaderamente quieres entrar al reino? Y si todavía te estás aferrando al dinero, entonces teniendo en cuenta la parábola de las tierras, tú eres una semilla que va a caer, que pronto va a parecer que va a dar fruto, pero las riquezas de este mundo, la ansiedad de este mundo, pronto la van a acabar.
En otras palabras, la salvación es para gente que está dispuesta a abandonar todo, si fuera necesario, para seguir al Señor. En las palabras del apóstol Pablo en Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 12, el apóstol Pablo dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado. Bien, ¿cuántos de ustedes están preparados para estar con la panza llena? Pablo también, pero el apóstol Pablo agrega, dice, para estar saciado y para tener hambre. Así para tener en abundancia. ¿Cuántos están preparados para tener en abundancia? ¿Y qué tal para padecer necesidad? Ahora, ¿cuál es el secreto de Pablo? Confiar en Dios, porque el versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algunas veces tienes mucho, algunas veces tiene poco, pero siempre tiene lo suficiente. ¿Por qué? Versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Mi Dios os suplirá todo lo que os falte. La pregunta es, ¿confía usted en este punto, en el Señor? ¿Confía en su Rey usted de esta manera? ¿Confía en que el Señor puede satisfacer sus necesidades? Regresamos al texto. Vamos a ver cómo es posible esto. Dice, no afanéis por vuestra vida. Ahora, ¿qué quiere decir con vida? ¿De qué está hablando de vida? Cuando dice, no afanéis por vuestra vida. Está hablando de la vida espiritual, está hablando del orar, está hablando del cuerpo, está hablando de la comida y está hablando del vestido, para ser claros. O sea, te dice, escucha, no te afanes por lo que vas a comer y por lo que vas a vestir. No te afanes por tu vida, no te afanes por las cosas materiales. No te preocupes por las cosas materiales. Obviamente, hoy en nuestro tiempo, la comida es una preocupación diaria, ¿cierto? Usted sale de aquí, lo primero que le pregunta a su esposa es, ¿qué vamos? A la tarde, su esposa espera la pregunta que usted le va a hacer, ¿qué va a hacer? ¿Qué vamos a? Okay. Pensamos constantemente en la comida. Es un tema, la comida. Claro, nosotros podemos decir, hoy la comida y el vestirnos es un problema terrible. Bueno, no crea que fue un problema menor en los tiempos del Señor Jesucristo. Era peor, porque hoy usted por lo menos va al chino y compra un paquete de fideos. En ese tiempo era todo más difícil. La gente básicamente sobrevivía, tenía para el día. Si ellos querían comer pan, tenían que conseguir el trigo, molerlo, cocinarlo y entonces comían pan. Si querían vestirse, no iban al shopping. Tenían que comprar la tela o el hilo, hacerlo. O sea, el comer y el vestirse era algo que ocupaba muchos pensamientos en su día. Es decir, si el Señor Jesucristo les está diciendo a ellos, escuchen, no se preocupen por lo que tengan que comer hoy o por lo que tengan que vestirse, era algo que era muy difícil para ellos, porque ellos básicamente sobrevivían. Era día a día. Era buscar el pan del día. Pero sin embargo el Señor les dice, ¿saben? No se preocupen por estas cosas. Timoteo 6:8 dice, teniendo sustento y abrigo, estamos contentos. En esto consistía la vida. En esperar que el Señor nos provea para hoy y el tener simplemente algo para cubrirnos del calor o del frío. Hoy la mayoría de ustedes tiene un lugar, un cajón, un ropero abajo de la cama. Estoy seguro que si yo me voy y miro abajo de su cama, hay más de un par de zapatillas o zapatos. O si abro ahí algún cajón que tiene más de un vestido.
Ellos están hablando del único vestido que tienen y la única ración de comida que tienen. Y el Señor dice, miren, no se preocupen por su vida, o sea, no se preocupen por estas cosas. No se preocupen por lo que van a comer. No se preocupen por sustentar su vida. No se preocupen por su cuerpo. ¿En qué vestir? Versículo 23. Le dice, la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Eso es otra forma para decir que la razón por la cual existes tú no es solamente para comer y no solamente para vestirte. No eres una máquina simplemente que se le da de comer y no eres un maniquí. Las personas en este mundo sí, las personas sin Dios sí son así. Las personas sin Dios simplemente son máquinas que comen y maniquí que son vestidos constantemente. Pero si tú estás en el reino de Dios, que lo estás, tu existencia no es solamente el alimento, ni solamente la comida. Dios no le dio a su pueblo vida solamente por esta razón, para este propósito. No estamos solo aquí para existir. No, cada uno de nosotros estamos en el Señor, nos movemos en el Señor, le pertenecemos al Señor. Dios tiene un propósito para nosotros. Estamos bajo la prioridad de Dios. La idea es simple, escuche. Para aquellos que están en el reino de Dios. Si Dios te dio vida, que te dio vida. Si Él quiere que en este momento estés vivo, que estás vivo. Si te trajo a su reino, que te ha traído a su reino, entonces Él tiene un propósito para ti, para que cumplas en su reino para su gloria. Él hizo todas estas cosas. Él te salvó, Él te redimió, Él cambió tu corazón, Él te ha traído a su reino. Y como Él ha hecho todas estas cosas, Él va a sustentarte, Él va a sostenerte hasta que tú cumplas el propósito por el cual Él te ha llamado. Digo, o sea, no tendría sentido que el Señor, escucha, te haya redimido, haya enviado a su Hijo Jesucristo, haya cambiado tu corazón de piedra por un corazón de carne, te haya limpiado, te haya liberado, haya puesto en ti el Espíritu Santo, te haya incorporado al reino, te haya dado la iglesia, cuál es el cuerpo de Cristo. El Señor te ha dado todo, pero ahora te dice, ¿sabes qué? Yo te di todas estas cosas, pero ahora tú te las tienes que rebuscar por tu cuenta para comer todos los días. No es así. La gente que no está en la familia de Dios vive y muere sin ningún propósito para Dios. Pero nosotros estamos cumpliendo un propósito divino. Y esa es la razón por la cual usted puede decir como el salmista en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante o en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré largos días. Si Dios tiene un propósito para tu vida, y lo tiene, entonces Él va a proveer lo que tú necesitas para sobrevivir. Si tú estás en el reino de Dios, que lo estás, y Dios tiene un propósito para ti en este reino, que lo tiene, entonces Él te va a sustentar hasta el último día. Entonces, sé rico para con Dios,
y tendrás la promesa que conforme cada uno de nosotros somos ricos para con Dios, Él nos va a dar de una forma generosa todas aquellas cosas que necesitamos. Dios siempre nos va a sostener. Recibimos una vida, recibimos un cuerpo y recibimos una vida para cumplir los propósitos de Dios, para dar gloria a su nombre, para contribuir a su reino. Así que tan pronto este plan de Dios está operando en nuestras vidas, entonces Dios se encargará de sustentarte, de darte todas aquellas cosas que necesitas hasta que cumplas ese propósito que Él te ha dado y hasta que te lleve hasta su presencia. Tú no necesitas construir graneros más grandes para cuidar de ti mismo. Dios va a cuidarte, Dios va a protegerte, Dios va a sustentarte. Obviamente, sé sabio, sé fiel, no seas insensato, sé un buen administrador, planee, tenga algún tipo de planificación para el futuro. Pero usted no es alguien que está obligado a cuidarse a sí mismo. No es alguien que tiene la obligación de decir, ok, es que si yo no cuido de mí, ¿quién va a cuidar? No, si tú no cuidas de ti, Dios va a cuidar de ti. Usted va a ser sustentado por el Creador hasta que sus propósitos, el propósito de Dios, terminen en su vida. Él lo va a alimentar hasta el mismo día final. Incluso usted puede despojarse de todo. Y no estoy diciendo que lo haga, no estoy diciendo que salga de acá y se despoje de todo. No estoy diciendo que las riquezas o lo material es algo malo. No estoy diciendo de que está mal que usted tenga un buen pasar. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de que si usted tiene riquezas, entonces usted no está en el reino de Dios. No, usted puede ser rico, puede tener riquezas. No estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo es que aunque usted fuera rico, aunque usted tuviera muchas riquezas y lo vendiera todo, se despojara de todo, regalara todas las cosas y usted se quedara sin nada, eso no cambiaría absolutamente nada con la promesa que Dios le ha hecho. Dios le va a sustentar hasta el último día, sin importar si usted tiene o no tiene. No depende de usted, es Dios. Dios nos ha adoptado, Él nos ha regenerado, Él nos ha colocado en su familia, te colocó en un lugar de testimonio, un lugar de ministerio, de servicio. Todo lo que Dios quiere para nosotros es que vivamos para su gloria y Él va a cuidar de nuestras vidas. Su vida no consiste en comer y en vestirse, no consiste en usted mismo asegurarse que puede sobrevivir. ¿Entiende eso? O sea, es decir, no sigo al Señor hasta que esté completamente seguro de que me voy a poder sostener, de que voy a tener recursos. Entonces, si estoy completamente seguro de que me voy a poder sustentar, entonces voy a seguir al Señor. No. Aunque no tengas nada, si tú sigues al Señor, el Señor te sostendrá. Es el compromiso que Dios hizo. Esa es la prioridad de Dios. Y si usted entiende la prioridad de Dios, de sus planes, de su iglesia, de sus hijos, entonces no tiene por qué preocuparse de estas cosas. No tiene por qué preocuparse de qué comer, ni de qué vestir. Segundo lugar, la preocupación no entiende la prioridad de Dios. Versículo 24. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, ni tienen despensa ni granero. ¿Y Dios? Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que las aves? Yo creo que el Señor nos habla aquí de las aves
o le estaba hablando a la audiencia acerca de las aves porque en Israel había muchos cuervos. Israel es una región del medio, es una región fértil, y en el momento donde se producían las migraciones de las aves, Israel era un lugar donde habían cuervos por ciento, cuervos por todos lados. Y el Señor le da este ejemplo a su audiencia para que ellos pudieran ver que esos cuervos, que esas aves, no estaban acumulando. Ellos estaban solamente recogiendo lo que su Creador le daba. Dios la sustentaba. ¿Quién sustenta a esos cuervos? Bueno, Dios. Eso es un gran ejemplo de la provisión de Dios. Si Dios no los alimenta, entonces no viven. Dios quiso que esas aves pudieran vivir por un tiempo y pudieran ser una pequeña fuente de gloria para Dios, alimentándolas, sosteniéndolas. Escucha, pero Dios te ha llamado y tú eres una fuente mucho mayor de gloria para Dios. ¿Cómo Dios va a sostener un cuervo y no te va a sostener a ti? Este es un argumento típico, ¿no?, de los hebreos. Es que obviamente que si Dios puede alimentar a tantos cuervos, ¿cómo no te va a alimentar a ti? Que eres mucho más importante que un cuervo. Una ave pasajera, una ave que podemos ver la gloria de Dios en ella, cómo Dios los alimenta, pero tú eres mucho más importante que una ave. ¿Cómo Dios no va a alimentarte? ¿Cómo Dios no va a sustentarte? ¿Cómo Dios no va a vestirte? Las aves no tienen un lugar donde guardar alimento, no acumulan. Lo que es provisto a diario es provisto por su Creador, solo recogen lo que les es provisto. Eso no significa que las aves no trabajan, y no estoy hablando de no trabajar, ¿ok? Porque yo nunca vi un ave adulta tirada en el nido esperando que alguien más le venga a comer, o esperando que el ministerio aviático le dé un plan. No existe eso. Las aves trabajan. Usted vio cuán movimiento. Usted ve las aves. Estaba ayer en casa y estaba viendo el árbol y habían un montón de cotorras como picando el árbol. Y yo pregunté, ¿qué están haciendo? Le pregunté a Uciel, ¿qué estarán haciendo estas aves? Y dice, me parece que están juntando para hacer el nido. ¿Sí? No es que alquilan nido, lo tienen que hacer. O sea, no estamos hablando de no trabajar. No estoy diciendo usted entra al reino de Dios y usted se tira panza para arriba y Dios le va a proveer. No, usted tiene que trabajar, pero Dios le da los recursos, Dios le da la capacidad, Dios le da la fuerza para que usted, por medio de ese esfuerzo, pueda Dios proveerle a usted. Su fe no es la que le provee, su fe es el medio por el cual Dios le provee. Dios es el que le está proveyendo. Usted depende de Dios. Es Dios. Él ha provisto recursos para nosotros. Él ha provisto la capacidad para que nosotros trabajemos, ganemos. Y aún, hermanos, si nosotros estuviésemos en una situación donde no puedes trabajar porque tienes un impedimento físico, aún aunque tú estés por una enfermedad postrado en una cama, si Dios te llamó, Él te va a sustentar, Él va a buscar el medio para que hasta tu último día, tu último minuto final, Él te ha de sustentar. Job 38:41 dice, ¿quién prepara al cuervo su alimento? ¿Cuál es la respuesta? El Todopoderoso. Dios prepara el alimento para el cuervo. Vemos un punto más. La preocupación no entiende la soberanía de Dios. Versículo 25. ¿Quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Esto es una metáfora para hablar de una unidad de medida. Si usted está preocupado por crecer, por más que se preocupe, se afane,
no va a crecer, ¿no? Yo estaba viendo hace mucho unos videos donde a un hombre le hacían crecer un brazo, ¿no? Entonces estaba toda la iglesia allí, ¿no? Y le decía, extienda los brazos, ¿no? Entonces el hombre extendía los brazos así. Entonces decía, ahora brazo izquierdo crece. Y todos los hermanos decían, ¡wow! ¿No? Y el que estaba haciendo ahí de testimonio como que se cebó un poco, ¿sí? Y hizo así, dijo, ahora se pasó el izquierdo, ¿no? Ahora que el derecho alcance al izquierdo, ¿no? Entonces la gente, ¡wow! ¿No? ¿Cómo crece? Es mentira, hermano. Las piernas, o sea. Por más que te afanes, no vas a poder agregar una medida. O sea, y crecemos de una forma que no nos damos cuenta, y es un milagro maravilloso. Yo lo veo eso en mis hijos. Abrimos y cerramos los ojos y crecieron, no le pidieron permiso a nadie, no se afanaron por crecer, ¿sí? Dios hizo ese milagro y en su momento crecieron, no hicieron nada para eso, ¿no? Dios le aumentó. Así que por más que tú te afanes en crecer, no lo vas a poder hacer. O sea, así nacimos, ¿no? Así el Señor, llegamos a una estatura, es la estatura que Dios determinó soberanamente y estaremos contentos con eso. Algunos no, lo entiendo, ¿sí? Pero por más que te afanes, eso no va a cambiar. Ahora, si no puedes, algo que es simple, que es aumentarte una unidad, 1 centímetro a tu estatura, ¿cuánto menos puedes prolongar tu vida, hermano? Esta sociedad está preocupada en vivir cada vez más el secreto de la vejez, el decir, ok, la comida, cuidado, la comida hoy, yo cada vez que me siento empiezo a leer todo lo que dice un envase, las calorías que tiene, porque la gente está obsesionada con las cuestiones de la comida, con lo que come, ¿no? Con la salud, con los gérmenes, tratando de dominar y vencer esto y aquello. Recuerdo que una vez viajé y un hermano de la iglesia estaba muy obsesionado con el cáncer y para él en todos lados había cáncer. Entonces el agua era un agua especial, era un día de calor, abre su camioneta y yo me subí a la camioneta y me dijo, no, baja de la camioneta. Baja, y yo digo, ¿qué pasó? Está por estallar, algo ocurrió. Dice, no, hay que ventilarla. Hay que esperar que se ventile, porque ese vapor que se genera es cancerígeno dentro del auto. Y yo, wow, ¿no? Y volví a casa con esas ideas, le digo, a Lore hay que comprar un agua, no sé. Después digo, ¿qué sentido tiene? Yo no voy a agregar un día a mi vida si Dios en su soberanía no lo agrega. Por más que me afane. Si yo no entiendo la soberanía de Dios, voy a estar preocupado por todas las cosas. Es sabio, hermano, que cuidemos nuestro cuerpo. Es sabio que no caigamos en la glotonería. Es sabio que administremos bien. Es sabio. Pero no creas que porque tú haces todas esas cosas es que vas a agregar días. No, o sea, no importa cuánto vivas. Qué tan largo puedas vivir. Lo importante es cuán importante ha sido el vivir para la gloria de Dios. Amén. Entonces, estar obsesionado con... No, está bien, hermano. Fíjate lo que comes, trata de cuidar, pero no creas que eso hará que tú vivas más. No. Dios ha determinado el día en que naciste. Dios ha determinado dónde naciste. Dios ha determinado a quién le naciste. Dios ha determinado en qué lugar estarías. Dios ha determinado cómo crecerías y Dios ha determinado el día que morirás. No importa qué hagas. Así que quita la ansiedad y quita la preocupación y quita el temor de eso. Dios es soberano, pero la preocupación no entiende la soberanía de Dios. No la entiende, no la comprende. Intenta ganárselo por sí mismo, sostenernos, tener una vida que dependa de nosotros. Y si me muero, que me congelen y que me despierten en un criogénico, no sé,
No, hermano. Vivamos para la gloria de Dios. Honremos a Dios con nuestros cuerpos. Pero que eso no quite toda tu energía, todos tus pensamientos. No. Dios es soberano. A mí me gustaría tener la fortaleza media como para poder servir al Señor, para poder hacerlo con libertad, para poder servir al Señor y darle gloria, pero obviamente no pienso que yo voy a ganar en esta lucha contra la muerte. Moriremos, todos moriremos el día que Dios lo haya determinado. Así que si tú ignoras la soberanía de Dios, vas a vivir lleno de ansiedad, lleno de temor. La preocupación no contribuye en nada, la preocupación no te va a hacer vivir más, al contrario, te va a hacer vivir menos. Cuando una persona está absolutamente obsesionada y preocupada por lo que va a vivir, por las cosas, por el mundo, por el trabajo. Ayer estaba viendo junto con mi esposa un informe científico. La ciencia trata de explicar por qué la gente que cree en Dios vive más. Y están buscando en el cerebro un argumento o una prueba de la existencia de Dios. Porque ellos con máquinas han analizado los cerebros y se han encontrado que las mentes de las personas que son creyentes tienen actividad en un sector que las personas no creyentes no tienen. Y creen que eso es como el cuarto de Dios. Esto es científicamente comprobado. Y tú dices, ¿esto es posible? Claro que sí, hermano. Si tú estás ansioso, con preocupaciones, ¿qué voy a comer hoy? ¿Qué voy a vestir? Uy, esto es viejo, necesito comprarme otro nuevo. Viejo los zapatos que sacaron. ¿Qué comer? ¿Qué vamos a comer? ¡Qué desastre! El sueldo que no me alcanza. Pero confiemos en el Señor. No, bueno, está bien, cuando venga el cheque, cuando tengamos, entonces ahí sí vamos a confiar en el Señor. Nos cansamos muchas veces de cantar aquí en este lugar. Señor, tú eres fiel. Señor, tú provees. Señor, yo doy mi vida. Señor, creo en ti. Señor, cantamos. Salimos ahí. ¿Y ahora qué hago? Ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer aquello. ¿Y quién lo va a hacer por mí si no lo hago? Pero acabas de cantar. Recién lo dijiste. Pero si la preocupación te quema la cabeza, la presión se te va a 1000, colorado todo el día, preocupado, ¿qué va a pasar? La inflación, ¿viste lo que vale el fideo? Aumentó 5 centavos, chau, estamos muertos. Vayamos al mercado central, compremos 2 toneladas de fideo. Eso... No, hermano. No. Los cristianos viven más porque han aprendido a echar toda su ansiedad sobre su Dios, sobre su Señor. Echamos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Él nos cuida, Él nos provee. Si tú estás pensando en entrar al reino, si tú estás calculando, suponga que algunos de ustedes están calculando todavía, el Señor le habló a discípulos y le habló a personas que estaban ahí diciendo, yo no sé si voy a seguir, si me voy a comprometer o no. Y seguramente si tú no estás en el reino, estás quizás calculando y preguntando, ¿será que seguir el Señor? ¿Será? Si tú entras al reino de Dios, Dios te va a sostener. Tú eres más importante que las aves, tú eres más importante que las flores. Confía en tu Dios, confía en tu Rey. Él te ha dado tantas cosas, Él ha hecho milagros tan grandes en tu vida. ¿Cómo no te va a dar de comer? ¿Cómo va a decir, escucha, le dimos una nueva vida, le cambiamos su corazón, lo regeneramos, ahora se echó a perder porque el tipo no tiene para comer y se me murió antes que lo glorifique? No tiene sentido, hermano.
Dios tiene un propósito. Tú tienes un propósito en el reino de Dios, para la gloria de Dios. Dios te va a sostener. Dios te va a sostener. Si tienes, gloria a Dios, hermano, si tienes. Gloria a Dios. Pero si tu confianza está en lo que tienes, pronto la ansiedad de esta vida te sacará de este lugar. Las riquezas te apartarán de este lugar. Pronto. Pero si realmente confías en el Señor, entonces el Señor va a sostenerte. Yo quiero decirles, hermanos, que cuando yo leía este mensaje, este es un mensaje para mí, no para usted. Espero que para usted también. Pero en muchas oportunidades yo me encontré pensando acerca del futuro. Pensando en qué hacer, pensando en las probabilidades, pensando y olvidándome que el Señor me ha llamado. Y en su llamado Él me ha prometido que me sostendría. Dios al que llama sostiene. Entonces, yo, como ustedes seguramente, en una mañana como esta, quiero responder, aunque lo hemos hecho, pero así como los discípulos quizás entender, qué necio soy, qué necio soy. Tengo que confiar en mi Señor, tengo que depender de Él. Tengo que dejar de estar ansioso como el mundo está ansioso. El mundo se preocupa de esas cosas, nosotros no. Vivimos para el Señor, vivimos para su gloria. Así que confíe en el Señor, le animo, amén. Que confiemos todos en el Señor. Amén. No voy a, obviamente creo que llegué hasta el tercer punto. Próximo domingo veremos si termino con el sermón. Pero quiero animarles, amén, a que seamos no solamente personas que manejan el temor. Si tú estás manejando el temor, estás manejando la ansiedad, si estás pasando por una preocupación, si has pasado por una terrible circunstancia como la pérdida de un ser querido, o estás a punto de perder tu trabajo, o hay una enfermedad que te está aquejando, sea la situación que te encuentres, quiero decirte que el mundo va a decirte cómo tú puedes superar esto tomando una pastilla, manejándolo, pensando en otras cosas, pero el Señor te dice, ¿sabes? Yo no voy a enseñarte a que tú manejes esto. Yo te voy a decir cómo tú tienes que eliminar esto de tu vida. Tu vida no puede estar llena de preocupaciones, llena de ansiedades, llena de temores. Porque somos hijos de Dios y Él es nuestro Señor y Él tiene cuidado de nosotros. No eres tú, es el Señor. Amén. Así que, Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, y que aprendamos cada uno de nosotros, Señor, a confiar cada día más en ti, a crecer en nuestra confianza, pudiendo ver, Señor, tu mano